te damos gracias porque nos concedes en este día conectarnos a través de esta plataforma para seguir estudiando tu palabra y ser formados por ti, para que seamos herramientas eficaces en tus manos y poder ser de bendición a tantas personas que necesitan conocerte. Te rogamos, amado Dios, que ilumines la mente de nuestro profesor José Fonseca, dale facilidad de palabra para que nos sumerja en las verdades del Sermón del Monte y nos enseñe un poco más acerca de tu carácter santo a la luz de ese sermón de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias, Pastor Tony. Muchas gracias. Esa es la idea, que el Señor nos ilumine en el conocimiento de la verdad. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si son tan amables de cerrarlo. Creo que Donna tiene el micrófono abierto. Estamos en el contexto de las bienaventuranzas, ya las hemos visto, acerca del carácter de los militantes del reino de los cielos, como es el título del libro de Driver, Militantes para un Mundo Nuevo. Las bienaventuranzas, lejos de ser promesas, ideales, el consejo de perfección, revelan o manifiestan el carácter de los discípulos, cómo Jesús o cómo la comunidad de discípulos debería andar. Hoy vamos a adelantar y vamos a ver lo que tiene que ver con el carácter o la visibilidad misionera del pueblo de Dios y la relación entre Cristo y la Torá, la ley. Son el tema que nos corresponde hoy, quizás dos porciones. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta el 16, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, estamos enmarcados en lo que se llama el asunto de cómo los militantes del mundo nuevo, esos discípulos, deben vivir. Y lo primero que Jesús nos habla es de la identidad del pueblo de Dios. Obviamente, se utilizan dos metáforas muy conocidas. La metáfora de la sal era muy conocida en el mundo antiguo, y también la metáfora de la luz. Sal y luz, y algunos autores establecen también la metáfora de la levadura.
no en el sentido que conocemos la levadura de la intromisión de la maldad, sino la levadura como que la iglesia, a través de los miembros de la iglesia diseminados en el mundo, son capaces de leudar las estructuras de la sociedad. O sea, sal, luz, y entendiendo la metáfora de la levadura, como dice que un hombre fue y leudó, o una mujer leudó la masa. Generalmente estas figuras están asociadas a falsa doctrina, falsas religiones, pero esta figura puede también entenderse, según algunos autores, como que la iglesia leuda o está presente en las estructuras o los estamentos de la sociedad. Entonces, la primera que tenemos es la sal de la tierra. Correcto, esto habla del carácter de la iglesia. La sal no es un mandato a hacer, sino una realidad indicativa de quienes viven las bienaventuranzas. Es decir, los bienaventurados o los dichosos, los inmensamente felices, muestran este carácter de ser sal. De hecho, Jesús utiliza, por lo menos en el texto griego, el indicativo. Vosotros sois. No dicen vais a ser, llegaréis a ser. Entonces, esto de sal y luz no habla de lo que la iglesia será o el deseo que debe tener la comunidad de discípulos. Habla del carácter de lo que la iglesia o la comunidad de discípulos es, porque Jesús utiliza muy poco el término eclesía, más que todo un término más que todo paulino, pero esa comunidad de discípulos reunidos en torno al Mesías, lo que Driver llama la comunidad mesiánica, pues entonces esa comunidad mesiánica revela el carácter. ¿Cuál es el carácter? Primero, la sal en la antigüedad tenía varios usos. Vamos a tratar de recordar algunos de ellos. Primero, la sal era obviamente un aditivo utilizado para sazonar, un ingrediente para sazonar la comida, correcto. Eso era la sal. La sal también era, y es en algunas regiones todavía, es un preservativo. Es utilizado para salar la carne, para el chivo, el conejo, en fin, para evitar la preservación, la contaminación. La sal también, en algunos casos, debe ser entendida como un antiséptico. En un mundo donde no había los modernos antibióticos, obviamente, la sal se presentaba como un antiséptico, una especie de un antibiótico primitivo, juntamente también con el ajo y otras especies, ¿no? Pero la sal también se le colocaba al ganado, juntamente con la melaza, para provocar sed. En la medida que se colocaba la sal para el ganado podía ingerir mayor cantidad de agua y eso haría que la conversión alimento, leche, aumentaría en la medida que el ganado pudiera tomar más agua. Y la sal, por supuesto, tiene que ver con ya lo dijimos, el elemento que impide la contaminación. Entonces, esta es la idea que Jesús tiene. Ahora, Jesús nos adelanta algo, que es el hecho cuando la sal pierde su sabor. La sal también se utilizaba. Se utiliza también todavía en la zona donde cae la nieve y probablemente en esa zona de Israel había o hay 4 estaciones. Entonces, esas cuatro estaciones, pues, van a hacer que se necesite la sal para añadir sal al camino. Entonces, se dice que esa sal que se echaba a la orilla del camino perdía sus características. Recuerde que la sal es el cloruro de sodio, es un átomo de cloro, un átomo de sodio, un metal y un no metal, que se unen
inclusive los dos, tanto el metal sodio como el no metal cloro, ambos son venenosos. Entonces, el sodio, la molécula, el átomo de sodio, el átomo de cloro, se unen para formar esta sal, la sal común llamado cloruro de sodio, y eso va a perder sus propiedades. Y cuando pierde sus propiedades, Jesús dice que no sirve para nada. Cuando la sal, decía Jesús, cuando la sal pierde, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, cuando la sal pierde la función preservativa, la función de ser un ingrediente para la comida, de generar sed para los animales, todos estos usos que la sal tiene, ser antiséptico, un preservativo, cuando la sal pierde, es decir, cuando, como dice Hendrikus Berkov, teólogo reformado, que la iglesia es iglesia, y él hace un juego de palabras, Berkov, cuando es iglesia y no pierde su naturaleza constitutiva. Juan Driver utiliza el término síntesis constantiniana. ¿Qué es la síntesis constantiniana? Es una iglesia que se adapta a la sociedad. Y eso fue lo que hicieron los grupos luteranos y, por supuesto, el catolicismo constantiniano. Tanto los grupos protestantes, el protestantismo clásico, como el catolicismo medieval, pues adaptaron su cristianismo a la sociedad. Entonces, la iglesia perdió su función profética, la iglesia perdió su capacidad de influenciar a la sociedad. La iglesia se hizo más bien un reflejo de la sociedad actual y no cumplió lo que el profeta decía: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, cuando la iglesia deja de ser iglesia, cuando la iglesia pierde su carácter de ser el elemento que impide la contaminación de la sociedad, entonces la sociedad va a entrar en una aceleración de la descomposición. Esto lo tenemos en la Europa, incluso también en Estados Unidos. Tenemos un cristianismo o una sociedad postcristiana. Hoy da dolor los países de Escandinavia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, que fueron bastiones del cristianismo, del protestantismo. Hoy pues están siguiendo la Wicca y los cultos del neopaganismo. Yo estoy haciendo en mi tesis para PhD, estoy tratando de hacer una investigación de el neopaganismo, y es interesante cómo el resurgimiento de los cultos, aún en países como Grecia, como Roma, donde esos cultos que aparentemente desaparecieron con el cristianismo, pues hoy en día están resurgiendo ese tipo de culto. Incluso en Inglaterra, los celtas y otros grupos están resurgiendo, el helenismo, el culto a las diosas madres, los cultos a la fertilidad. Hay un resurgimiento y sobre todo dentro de la juventud, multitudes se están convirtiendo o volviendo, dejando el protestantismo luterano, episcopal, anglicano, en fin, metodista, para regresar a ese tipo de culto. Entonces, Jesús nos habla de la naturaleza de la iglesia como la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La función de la sal es purificar, sazonar las relaciones humanas en la sociedad donde se encuentra. La falta de este carácter nos vuelve insípidos y sin utilidad para la misión del reino. Qué triste es cuando la iglesia pierde su esencia, pierde su carácter, abandona su naturaleza, sacrifica su identidad para ser popular, para ser famosa o para plegarse y suavizar las verdades bíblicas en pro de
del amor al hombre, el humanismo, las relaciones sociales. Es muy triste cuando la iglesia deja de ser esa comunidad profética, esa comunidad que vive y proclama, para convertirse en una especie de club donde se amolda pues, a la moda, a los requerimientos de la sociedad. También Jesús nos habla en cuanto a la visibilidad misionera. Nos habla acerca de la segunda metáfora. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y cambia las dos frases. Cambia la frase, aquí lo dice, dice que él está hablando de, vamos al versículo 12, dice: ustedes están siendo la sal de la gens, es decir, la sal del suelo, del globo terráqueo, lo terrenal, lo terrestre. Y en la segunda metáfora va a decir: vosotros sois la luz del cosmos, que se refiere ya no tanto a la Tierra en su dimensión física, correcto, sino al sistema, correcto. Eso es lo que habla la palabra cosmos. La palabra en su sentido primario es arreglo, decoro, orden, correcto, pero en la escritura se refiere a cosmos, el sistema, el mundo. Es decir, y Jesús va a utilizar más adelante para decir que Él es la luz del mundo. Yo soy, en Juan, va a decir Jesús que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Entonces, obviamente, la palabra luz es una palabra muy manejada por el contexto de los esenios. Los esenios manejaban ese dualismo oscuridad y luz, correcto. A la que estoy añadiendo algunos aquí que estaban rezagados. Ese dualismo, oscuridad y tiniebla, pero dentro de la teología esenia, ya el profesor Sicré nos clarificó muy bien lo que eran estas sectas del tiempo de Jesús, los grupos, los celosos, los esenios, fariseos, saduceos y otros más, ¿no? Entonces, aquí se habla de que los esenios creían en esa lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, pero una especie de lucha cósmica y apocalíptica, donde los ángeles iban a intervenir y destruir los enemigos físicos del pueblo de Dios. Entonces, eso fue lo que Jesús dijo, que él podía pedir y el Padre podía enviar hasta una docena de legiones. En la noche, esa noche llena de oscuridad, cuando Pedro toma la espada y le arranca la oreja a Malco, el siervo del centurión romano. Una expectativa mesiánica del tiempo. Entonces, aquí nos habla de que la luz del mundo habla de una ciudad en una montaña, y es una exageración, una hipérbole que Jesús utiliza. Jesús va a utilizar muchas hipérboles arameas. Son pensamientos del arameo. Y para eso yo lo remito al libro Teología del Nuevo Testamento de Joaquín Jeremías. Dedica un capítulo entero excelente a los paralelismos arameos subyacentes en el texto del Nuevo Testamento. Entonces, esta hipérbole aramea es una forma de poner en su máxima expresión lo que una ciudad en una montaña. Esa ciudad asentada en el monte obviamente no se puede esconder. Lo mismo, y dice el texto de Mateo, estamos ahorita revisando, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahora pasa en el versículo 15 a una ilustración doméstica. Nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, una especie de mesa, algo así de la época, sino
sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pues eso habla de la visibilidad misionera, que la luz debe colocarse arriba, que se vea. Sí, por eso el pueblo de Dios no puede ser un pueblo oculto, no puede ser un pueblo, aquí no habla de un aislamiento geográfico como los esenios, que se escondieron en las cuevas y ahí aparecieron los documentos de Qumran, correcto, sino la presencia vital y visible en medio de la sociedad. Es decir, es la presencia, la vida, el carácter que hace que la iglesia pueda ser luz. Y Pablo, en la carta a los Efesios, por ahí está Tony escribiendo un comentario de la carta a los Efesios, Pablo plantea esta dualidad. Dice, mas el fruto de la luz es. El fruto de la luz es fruto del Espíritu en Gálatas. Pero es lo mismo, luz es sinónimo del Espíritu, correcto. Y habla de que somos hijos de la luz. Andad en la luz. Esa es una figura muy interesante. Y también habla de no conformarse a las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla o denunciarla, como sería una buena traducción del texto de Efesios. Se habla de que somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí está el concepto judío de la luz, de la bendición sacerdotal, que dice que Adonai te bendiga y te guarde, y Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Alúmbranos. Los que temieron no fueron avergonzados y sus rostros fueron alumbrados. Habla de la luz como la presencia divina que trae santidad, que trae pureza, que trae vida a esa comunidad donde Jesús es reconocido como Salvador y Señor. Entonces, la luz habla de que las obras del reino sirven para que los hombres reconozcan la bondad de Dios y le glorifiquen. Dice el texto, la conclusión que da el versículo 16, hace una pequeña conclusión, habla de la sal, habla de la luz y habla también de una conclusión. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Exhibiendo una vida, exhibiendo el carácter, esos bienaventurados, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que limpios de corazón, los misericordiosos, los mansos, los pacificadores, ese tipo de vida, ese carácter de la vida de los discípulos va a permitir que esa luz alumbre delante de los hombres. Esa luz, obviamente, decía el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo, la cual es imagen de Dios, porque Dios fue el que mandó que de las tinieblas emane la luz, fue el que alumbró vuestro corazón. El mismo pensamiento que usa Pablo en 2 Corintios 4. Habla de cómo el rostro de Cristo, la luz del Evangelio, puede traer convencimiento en los incrédulos. Entonces, aquí Jesús está hablando de que esa luz, ese carácter, esa visibilidad del pueblo de Dios va a mostrarse, como dice el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras. Yo escribí hace años un comentario de la epístola de Pablo a Tito y titulé la epístola Tito, ocúpate de las buenas obras. Es un mandamiento que hace Pablo a Tito reiteradas veces, que los hombres se ocupen de las buenas obras. Fulano se ocupe de las buenas obras. Que tal que hagan buenas obras. Es decir, esas buenas obras, según Tito, no estamos en Tito, pero debo mencionarlo, ¿no? Son el resultado de una doctrina saludable. Una
sana doctrina o doctrina saludable, que sería el sentido que tiene el término sana doctrina, tiene que ver con una doctrina que es capaz de producir una vida sana, una vida diferente, a diferencia de los judaizantes, de los prenósticos, de los filósofos incipientes y de las corrientes de filosofía que se manejaban ya en el tiempo de cuando Pablo le escribe la carta al joven pastor Tito, ¿correcto? Entonces aquí Jesús nos habla de que son las buenas obras. Dice, para que vean vuestras buenas obras y los hombres, la gente, según el versículo 16, va a ver las buenas obras. Dice aquí, para que resplandezca la luz de ustedes. Fíjense que usa el término resplandezca. Yo estaba citándole a ustedes la bendición sacerdotal. Señor, haga resplandecer su rostro. Es decir, obviamente Jesús es de pensamiento judío. Hay un libro que se llama Un judío llamado Jesús. Creo que es de César Vidal Manzanares. Entonces, él tiene esa idea. Esa palabra significa irradiar, resplandecer, alumbrar, la luz, correcto, de ustedes enfrente de los hombres para que vean, para que los hombres vean. Y utiliza aquí el verbo, en griego hay muchos verbos para mirar, para ver, pero aquí el autor del texto griego utiliza el verbo jorao, que quiere decir discernir claramente, más que la capacidad física de mirar. En inglés esto pasa, en inglés tienen el verbo watch, el verbo look, el verbo see. Cuando la gente quiere llamar tu atención dice look at me, es decir, mírame. Y cuando quieren ver televisión dicen watch, I'm watching TV, estoy viendo televisión. Correcto. O si usted quiere hablar de vista física, usted dice I want to see you, quiero verte. Pero en español quizás mirar, observar, no hay una diferencia tan semántica como en el griego, ¿no? En el griego hay una diferencia un poco más semántica que en el caso de la palabra griega. Correcto. Aquí me están escribiendo algunos en el chat que a algunos se les ha ido la luz y yo por eso oraba al Señor que no se nos fuera la luz, pero a algunos se le ha ido la luz. Entonces aquí dice para que los hombres, los ántropos, en término general, para que los hombres disciernan, para que los hombres, esto es Strong, dice en su diccionario de hebreo griego, que esta forma de jorao es un hebraísmo que tiene que ver con experimentar, correcto. Entonces, el término ver es experimentar, para que los hombres puedan ser, disciernan, puedan apreciar, para que puedan apreciar ¿qué? De ustedes las buenas obras. Y sin ser, no, esta es una clase de griego, dice el texto griego, kala erga, es decir, habla de kalos, que es hermoso, valioso, virtuoso, bueno, de calidad, correcto. Y la forma griega de erga, que viene de ergon, que tiene que ver con actos, acciones. Entonces, lo que está hablando Jesús es que los hombres, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, ¿qué es lo que van a ver ellos? Van a ver buenas obras. Fíjense que cuando Martín Lutero estaba traduciendo el Nuevo Testamento del griego al alemán, se consiguió la epístola de Santiago.
correcto, que el nombre de Santiago es la epístola de Jacobo. Eso de Santiago es una transliteración de San Mateo, San Lucas, San Jacob y terminó sonando Santiago. Pero el nombre de esta carta debería ser Jacob, la epístola de Jacobo. Correcto. Entonces, esa epístola de Jacobo, cuando Lutero estaba traduciendo la epístola de Jacobo, él consigue un texto donde dice Jacobo o Santiago: vosotros veis que el hombre no es justificado solo por la fe, sino por las obras. Entonces Lutero estaba enarbolando, luchando en el contexto donde él estaba contra la venta de indulgencia, las buenas obras del catolicismo, correcto, y para él es un golpe que Jacobo diga: vosotros veis que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras. Y a raíz de ese análisis, hay que entender a Lutero en su contexto antes de criticarlo. Entonces Lutero llama a Santiago una epístola de paja. Para Lutero, Santiago era una epístola de puras tonterías. Entonces, pero no, Jacobo está diciendo: vosotros veis. Así que a nuestros ojos, porque nuestros ojos no ven fe, nuestros ojos ven, son obras. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Dice la luz, el carácter misionero, la forma de vida atractiva, transformadora de los discípulos de Jesucristo va a hacer que los hombres, ¿qué ven los hombres? Los hombres no ven fe. Los hombres ven fe a través de las obras. Eso es lo que Jacobo plantea: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Correcto. Por supuesto, el contexto romano de la justificación por la fe es la otra cara de la moneda. Una fe que produce un tipo de obra. Por eso el comentario de Santiago, correcto, Jesús va a decir: por su fruto lo conoceréis. El comentario de Santiago, de Evis Carballosa, se llama, Santiago habla de una fe en acción, porque según Evis Carballosa, ilustre escritor cristiano, no sé si aún vive, Carballosa dice que la fe auténtica genera un tipo de obras, citando a Jesús, que traen gloria a Dios. Entonces, esa conducta atractiva, transformada de los discípulos va a hacer que los hombres van a observar, discernir, van a ser impactados por ese tipo de práctica de la vida y van a glorificar al Padre que está en los cielos. Esto de Padre que está en los cielos es una forma del pensamiento hebraico, arameo, para referirse, pues, que Dios está en los cielos. Pero eso no quiere decir que el reino de los cielos no se haga presente en la persona del Mesías. El reino de los cielos está en medio de vosotros, está a vuestra disposición. Creo que hay una cita del Evangelio apócrifo de Tomás donde dice: si tú levantas una piedra, allí estará. Sí, el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico que apareció en los documentos de Nag Hammadi, cerca de Egipto. Esos documentos de comunidades gnósticos cristianos, no sé si eso sea compatible, pero eso es lo que dicen los especialistas, ¿no? Entonces, ese evangelio de Tomás habla de que si levantas una piedra, allí está. Tomás repite muchas citas y parábolas del evangelio sinóptico, sobre todo. Pero como decimos nosotros, lo que no hace a la entrada lo hace a la salida. Me explico. Entonces, eso nos está hablando de que así los hombres van a glorificar
a vuestro Padre que está en los cielos. Sí. Ese tipo de vida, de práctica, de obras, van a estar obviamente gloria al Padre que está en los cielos. Entonces, yo como no tengo mucha prisa, voy a dejarlo hasta aquí en cuanto a la exposición. Pero sí, la semana que viene vamos a hacer una exposición un poquito más rápida. Déjenme cambiar la pantalla. Correcto, déjenme cambiar la pantalla. Voy a usar eSort. Ajá. Sirve de marco introductorio, correcto. Eso es lo que nuestro hermano Emil Cordero nos asoma. Que esta exposición sirve de marco introductorio, por supuesto, a lo que va a venir hablando más adelante el Señor. Me lee su comentario. Creo que este texto de Mateo 5:16, para que veamos estas obras de marco introductorio, al énfasis de Jesús en lo interior en vez de lo exterior. Correcto. Y esto va a ser continuado en el estilo de vida propio de cuando la ley se le da su sentido, cuando la ley se cumple. Entonces, los discípulos van a experimentar un tipo de vida que está por encima de los religiosos de la época. Eso lo dice en el versículo 20. Porque si vuestra justicia, ese estilo de vida, estilo de obra, conducta, de práctica de vida, no fuese mayor a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces está hablando del estilo de vida de los discípulos del Señor. Bueno, hasta aquí mi exposición.